Buenas tardes. Mi proyecto es la creación de una vivienda turística, ¿no? Para ello era, la idea parte de rehabilitar un patrimonio familiar mediante las ayudas del GDR, básicamente, ¿no? Os voy a explicar muy rápidamente porque después al final ya vais a ver en qué queda el tema, ¿no? Yo me dedico profesionalmente a la función docente y la idea era, pues, aparte de rehabilitar un patrimonio familiar, pues intentarle quitar una pequeña pero digna rentabilidad económica, ¿no? Bien, no me iba a dedicar profesionalmente a esto, no me iba a requerir demasiado tiempo, era una modalidad de 6 plazas de alojamiento, 6-8 plazas, y dedicarlo mediante la modalidad completa, ¿no? Al alquiler íntegro de la casa. Bueno, para ello teníamos pues una serie de ventajas competitivas, que era la escasez de alojamientos en modalidad de alquiler completo en la zona, prácticamente no existen, la oferta de actividades de ocio no está estructurada, son cosas sueltas, y lo que se pretendía era organizar pues actividades para un día, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Tanto a nivel cultural como de senderismo, en la naturaleza, etcétera, ¿no? La solución, bueno, pues la que os estoy comentando, esta vivienda está aquí en un entorno natural muy privilegiado, 7 kilómetros también de aquí de Lugo, bueno, 15 kilómetros de aquí de Lugo. Podríamos plantear ofertas gastronómicas, show cooking, etcétera, etcétera. Bueno, eso fueron muchas ideas que fueron surgiendo y que podrían estar muy bien, muy interesantes. Pero, bueno, iríamos destinados preferentemente pues, a familias con hijos pequeños, grupos de amigos de 30-40 años, nivel económico medio. Las personas que vendrían serían predominantemente del ámbito gallego, de la comunidad gallega, pero también iríamos dirigidos al ámbito nacional e internacional. La competencia serían casas de turismo rural que se alquilaran en modalidad completa, que como estamos diciendo prácticamente no existen, y competiríamos con los alquileres que se ofertan en las distintas plataformas, ¿no? La estrategia comercial iría básicamente a través de marketing digital, agencias de viaje online, buscadores turísticos y después relaciones públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto está ya casi todo inventado, pero nos vamos a los números y nos vamos a la realidad. Aquí haríamos una inversión de unos 150.000 euros con recursos propios, y jugamos con que existe pues una ocupación en el entorno de la provincia de Lugo muy pequeña. El porcentaje de ocupación en Galicia ronda el 15% y en el interior de Galicia todavía es muy inferior, ¿no? Podríamos compensar eso con estrategias de marketing, etcétera, etcétera, pero bueno, habría que estudiarlo y habría que verlo en la práctica, cómo funciona, ¿no? Entonces nos da que la rentabilidad, el EBITDA, estamos en torno a 500 euros para esa inversión. Y jugamos con 3 cosas. 3 inconvenientes principales que son los que hacen que el proyecto no salga para adelante. Uno de ellos es que si jugamos con las ayudas que nos pueda plantear el GDR, implica que tienen una fiscalidad de una devolución del 40% de las ayudas, con lo cual nos vamos al 30%. Otro inconveniente es el tema de que se hay que dar de alta en la sociedad como administrador e implica pagar una cuota de unos 300 euros al mes, lo cual disminuye la rentabilidad de una forma también importante, sin contar que hay que tener la persona de limpieza, pero bueno, eso no es el inconveniente. El inconveniente es la fiscalidad de la ayuda del GDR, el tema de darse de alta como administrador en una sociedad, lógicamente, que se puede hacer la modalidad de alquiler sin eso, pero para optar a las ayudas del GDR hace falta tener una sociedad, y eso implica darse de alta como autónomo. Y el tercer inconveniente es la baja rentabilidad para la inversión que se va a hacer, aun con todo esto, porque con esos fondos pues la rentabilidad es bastante escasa y no resulta ni rentable por el trabajo que vas a asumir ni por la rentabilidad que tú puedes esperar de la inversión que vas a realizar. Y esta es mi experiencia, pero que tengo que decir que fue muy provechosa y muy enriquecedora a nivel personal. Muchas gracias.